Eres una carga, papá, mantenerte ya no vale la pena, lo dijo frente a todos en la cena. Sentí el silencio clavarse en mi pecho. La miré y respondí, recuerda este día. Nadie entendió por qué sonreí. Me llamo Daniel Foster, tengo 37 años. Soy mecánico de autos y nunca fui rico, pero siempre trabajé duro para darle todo a mi familia. Crié a mi hija prácticamente solo después del divorcio. Aprendí a cocinar, a lavar, a escuchar sus problemas y a ocultar los míos. Durante años pagué su escuela, su comida y cada cosa que pedía, incluso cuando yo apenas podía pagar mis propias cuentas. Recuerdo el sonido constante de las herramientas en el taller, el calor del metal bajo mis manos y el olor a aceite que se quedaba en mi piel incluso después de ducharme. Ese era mi mundo. Trabajar, llegar cansado y aún así preguntarle cómo le había ido el día. Pero últimamente todo empezó a cambiar. Menos clientes, más deudas, más presión. Las noches se hicieron más largas y el sueño más corto. Ella también cambió. Nuevos amigos, nuevas ideas, otra forma de hablarme. Ya no había esa calidez en su voz. Era fría, distante. Yo seguía creyendo que era una fase. Pensaba que todo volvería a ser como antes. Me repetía eso cada día. Pero esa noche entendí que no era una fase, era una decisión. No era rico ni glamoroso, pero tenía algo que nunca esperaban, paciencia y memoria. Si alguna vez alguien a quien ayudaste te hizo sentir pequeño, suscríbete. Quiero leer tu historia en los comentarios. A veces quienes más damos somos los primeros en ser olvidados. Dale like o hype si sabes exactamente de lo que hablo. La cena había sido idea de ella. Dijo que quería celebrar algo, pero nunca explicó qué. Cuando llegué, el lugar estaba lleno de gente. Risas, música baja, platos servidos. El olor de la comida era fuerte, pero no me abría el apetito. Me senté y observé. Algo no se sentía bien. Entonces empezó. Habló de lo difícil que era mantener la casa. De lo cansada que estaba. Yo trabajo ahora, no pienso seguir manteniéndote, dijo sin rodeos. Intenté mantener la calma. Todo lo que tienes es por mí, respondí. Ella ni dudó. Eso fue antes. Ahora estorbas. Sentí que el tiempo se detenía. Nadie intervenía. Sus amigos miraban, algunos con curiosidad, otros incómodos. Su pareja se quedó en silencio, como si no fuera su problema. Luego dijo lo que realmente quería. Que debía irme. Que ya no había lugar para mí allí. Que incluso ya había hablado con el arrendador. En ese momento lo entendí todo. No era un arranque emocional. Estaba planeado. Respiré hondo. La miré fijo. Está bien, pero recuerda este día, le dije. Me levanté, tomé mis llaves y caminé hacia la puerta. Cada paso se sentía pesado. Nadie me detuvo. Nadie dijo nada. Al salir escuché una risa suave detrás de mí. Bajé las escaleras sintiendo el eco de mis propios pasos. Horas después intenté volver, solo para recoger algunas cosas. Pero la llave no giró. La cerradura había sido cambiada. Me quedé ahí parado, en silencio, entendiendo que ya no tenía un hogar. Esa noche dormí en mi coche. El asiento era incómodo, el aire frío. El sonido lejano de los autos pasando era lo único que rompía el silencio. Intenté llamarla. Nada. Mensajes sin respuesta. Me había bloqueado. Esa fue la primera traición. Desaparecí de su vida con un solo gesto. Al día siguiente vino la segunda. Vi una publicación suya. Decía que yo nunca había hecho nada por ella. Que todo lo había logrado sola. Los comentarios la apoyaban. Personas que no sabían nada de nuestra historia opinaban como si conocieran todo. Me llamaban irresponsable, inútil. Me quedé mirando la pantalla sin reaccionar. Algo dentro de mí se rompió, pero no de la forma que esperaba. No sentí ganas de gritar. Sentí claridad. La tercera traición llegó a través de un familiar.
Me llamó para decirme que mi hija estaba contando que yo la había explotado económicamente. Que ella había tenido que cargar conmigo durante años. Esa narrativa empezó a crecer. Era más fácil culparme que reconocer la verdad. Esa noche volví a dormir en el coche. Miré el techo y recordé todo. Las veces que trabajé horas extra para pagar su escuela. Las noches en que me quedé despierto cuando estaba enferma. Los sacrificios que nunca mencioné. Poco a poco, el dolor se transformó en algo más frío. Más claro. Dejé de intentar hablar con ella. Dejé de justificarme. Empecé a observar. Había cosas que no cuadraban en su historia. Detalles que no tenían sentido. Decidí no reaccionar emocionalmente. Respiré profundo. Pensé con calma. Y en ese silencio, empecé a preparar algo. Lo que no sabían era que yo siempre fui ordenado. Guardaba todo. Durante años conservé registros de cada gasto. Pagos de escuela, renta, cuentas médicas. Todo estaba documentado. También guardé mensajes donde ella me agradecía. Palabras que ahora parecían pertenecer a otra persona. Tenía un plan que nunca vieron venir. El contrato de alquiler estaba a mi nombre. No al de ella. Eso era clave. Y había algo más. Una grabación. Semanas antes, sin querer, dejé el teléfono grabando mientras salía de la casa. En esa grabación, ella hablaba con alguien sobre sacarme del apartamento. Decía que quería quedarse con todo. Que era momento de tomar control. Escuché esa grabación varias veces. No con rabia, sino con atención. Cada palabra era una pieza. No dije nada. No hice ruido. Solo organicé todo. No buscaba venganza. Buscaba verdad. Fue entonces cuando Luis apareció. Un amigo de la infancia. No lo veía seguido, pero nunca fallaba cuando lo necesitaba. Me ofreció un lugar donde quedarme. Un sofá, una manta y silencio. Eso era suficiente. Hermano, esto no es solo personal, esto es serio, me dijo mientras revisábamos los documentos. Luis me ayudó a ordenar todo. A ver el panorama completo. Fue él quien sugirió hablar con el arrendador. Lo hicimos. Confirmamos que el contrato seguía a mi nombre. Legalmente, yo tenía la ventaja. Mientras tanto, ella seguía con su vida. Publicaba fotos, redecoraba el apartamento, sonreía como si todo fuera perfecto. Invitaba gente, celebraba su independencia. La arrogancia crecía. Creía que había ganado. Yo no decía nada. Solo observaba. Esperaba el momento adecuado. Cuando llegó el día, no dudé. Fui al apartamento con el arrendador y un representante legal. Toqué la puerta. Ella abrió. Su expresión cambió en segundos. ¿Qué haces aquí?, preguntó. La miré con calma. Vine a cerrar algo que dejaste abierto, respondí. Entramos. El ambiente cambió. El arrendador explicó la situación. El contrato seguía a mi nombre. Mostró pruebas. Yo saqué mis documentos. Pagos, transferencias, todo. Luego reproduje la grabación. Su voz llenó el lugar. Clara. Innegable. Silencio total. Sus amigos se miraban, incómodos. Algunos se fueron sin decir nada. Ella intentó hablar. Negar. Justificar. No pudo sostenerlo. Se quebró. El resultado fue claro. Tenía un plazo legal para dejar el lugar o renegociar bajo condiciones. Todo lo que creía suyo no lo era. Yo no levanté la voz. No insulté. Solo observé. Por primera vez, ella no tenía control. Me fui sin discutir. No quise recuperar el apartamento. Ya no lo necesitaba. Conseguí un pequeño lugar propio. Empecé de nuevo. Días después, intentó contactarme. No respondí de inmediato. Necesitaba espacio. Necesitaba pensar. Aprendí algo importante.
Amar no significa permitir abuso. Poner límites también es una forma de respeto. Me miré al espejo y vi a alguien diferente. Más firme. Más claro. Ese día no perdí una hija, gané el respeto que nunca debí negociar. Si alguien a quien ayudaste te trató como una carga, sabes lo que se siente. Comparte tu historia en los comentarios, no estás solo. Suscríbete si crees que el respeto empieza por uno mismo. Dale hype para que esta historia llegue a quienes la necesitan. ¿Esta historia te llegó al corazón? Dímelo con un like y en los comentarios. Dale hype para que otros que sintieron lo mismo la encuentren.